Rey David. Este nombre evoca imágenes de un joven pastor enfrentando a un gigante con una honda, de un rey bailando con alegría desinhibida ante el arca de la alianza, de un poeta llorando arrepentido por un pecado que sacudió su reinado. Para muchos, es el rey más grande de Israel, el ancestro del Mesías, el autor de más de la mitad de los salmos. Pero detrás de la gloria, hay una historia profundamente humana, marcada por pasiones intensas, decisiones trágicas, arrepentimiento profundo y una relación con Dios que oscilaba entre la intimidad y el distanciamiento. Él no era un santo perfecto, ni un villano. Era un hombre de carne, hueso y emociones, un ser humano que amó, falló, cayó y se levantó, una y otra vez. En este video, vamos a adentrarnos en el perfil psicológico del rey David, no para juzgar su vida a la luz de la religión, sino para comprenderlo como un ser humano que enfrentó conflictos internos, deseos poderosos, tentaciones y crisis existenciales, y encontró un camino de transformación interior. Analizaremos sus palabras, actitudes, elecciones y los patrones mentales que moldearon su trayectoria. Usaremos conceptos de la psicología moderna, como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, complejo de inferioridad/superioridad, mecanismos de defensa y psicodinámica de la motivación, para entender cómo una mente humana puede navegar entre la grandeza y la fragilidad, entre el poder y la humildad. Nuestro objetivo no es idealizarlo, sino humanizarlo. Porque las enseñanzas de David, su capacidad de expresar dolor, su arrepentimiento sincero, su búsqueda de perdón, no son solo para creyentes. Son herramientas psicológicas poderosas que cualquier persona puede usar para enfrentar la culpa, superar fallos y vivir con mayor autenticidad. Él nos muestra que la verdadera fuerza no está en la perfección, sino en la vulnerabilidad, no en ocultar los errores, sino en enfrentarlos. ¿Vamos juntos en este viaje? Infancia humilde y formación de una identidad de elección, la semilla de la intimidad con lo divino. David nació alrededor del siglo XI a.C. en Belén, como el más joven de 8 hijos de Jesé, un humilde pastor de la tribu de Judá. Su infancia estuvo marcada por la simplicidad, el anonimato y el trabajo con ovejas en los campos. En una cultura donde el primogénito era el heredero del poder y el honor, David era el invisible de la familia, aquel a quien nadie esperaba. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey, ni siquiera Jesé lo llamó para estar presente. Solo después de que Samuel insistió, David fue traído desde los pastos. Este momento revela un complejo de inferioridad inconsciente, no por debilidad, sino por exclusión. Creció sabiendo que era el menor, el despreciado, el último. Pero fue precisamente en ese aislamiento que algo extraordinario ocurrió. David desarrolló una profunda relación con Dios. Mientras cuidaba las ovejas, tocaba el arpa y componía cánticos. Esta práctica solitaria no era solo artística, era espiritual y emocional. Decía, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta frase, que se convertiría en el Salmo 23, revela una creencia interna inquebrantable. Incluso en el desierto, se sentía protegido, guiado, amado. Esto es lo que la psicología llama seguridad interna, la capacidad de sentirse seguro incluso ante la adversidad, gracias a una creencia profunda de valor y pertenencia. Esta combinación de exclusión e intimidad pudo haber plantado la semilla de un claro arquetipo junguiano, el del elegido, aquel que, aunque ignorado por los hombres, es reconocido por una fuerza mayor. No necesitaba aplausos para sentirse válido. Su autoestima no provenía de su posición social, sino de su conexión con lo divino. Esto le dio una rara mentalidad de crecimiento. Creía que el futuro no estaba determinado por el pasado, sino por la fidelidad a un llamado más grande. Su historia nos enseña que el valor de una persona no está en su posición, sino en su presencia. Que la verdadera fuerza no viene del reconocimiento externo, sino de la seguridad interna. Y que, a veces, ser el último es el primer paso para convertirse en un líder transformador. David no fue elegido por ser fuerte, fue elegido por ser sensible, valiente y verdadero. Rasgos de personalidad, pasión, impulsividad y la fuerza de la expresión emocional. Si pudiéramos evaluar a David con una prueba de personalidad moderna, como el modelo Big Five, seguramente obtendría una puntuación muy alta en apertura a la experiencia y extroversión, pero con niveles variables en estabilidad emocional. Era intensamente emocional, creativo,
carismático, pero también impulsivo, apasionado, en momentos, inestable. Decía, confía en el Señor perpetuamente, porque el Señor Dios es una roca eterna. Esta frase revela un claro patrón conductual, oscilaba entre la confianza absoluta y la desesperanza profunda, dependiendo de su conexión con Dios. Su inteligencia emocional era profunda, especialmente en lo que respecta a la expresión emocional. No reprimía sentimientos, los exteriorizaba, ya fuera en forma de alabanza o de lamento. Compuso salmos de alegría, como el Salmo 150, y salmos de dolor, como el Salmo 51, tras el pecado con Betsabé. Esto es lo que la psicología llama autorregulación emocional saludable, la capacidad de reconocer, nombrar y procesar emociones, en lugar de negarlas. Decía, clamé a Dios con mi voz clamé a Dios, y Él me escuchó. Esto muestra que veía la oración como un canal de catarsis emocional. Sin embargo, este mismo perfil pudo haber generado cierto descontrol emocional en momentos de deseo. Su relación con Betsabé, esposa de Urías, el soldado que envió a la muerte en la guerra, revela un mecanismo de defensa frágil, la racionalización. Justificó sus actos por su posición, por su soledad, por su pasión. Esto indica un leve complejo de superioridad, la creencia de que, por estar ungido por Dios, estaba por encima de las reglas. No era malo, estaba perdido en su propio poder. Su historia nos muestra que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir con integridad. Que la pasión puede ser fuente de grandeza o de ruina, dependiendo del equilibrio. Y que la expresión emocional, cuando es auténtica, es un acto de coraje, no de debilidad. David nos enseña que es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Motivaciones inconscientes, el poder como misión existencial y fuente de conflicto interior. ¿Qué realmente movía a David? No era solo el poder, ni solo la gloria. Era algo más profundo, la misión de unificar a Israel y establecer un reino basado en la justicia, la adoración y la alianza con Dios. Decía, por amor a la casa del Señor, buscaré tu bien. Esta frase revela una motivación intrínseca rara, actuar por un valor interno, no por recompensas externas. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, las personas más realizadas son aquellas que sienten autonomía, competencia y pertenencia. David tenía autonomía y competencia, pero su sentido de pertenencia era espiritual. No pertenecía solo a una tribu, pertenecía a una visión divina. Su búsqueda pudo haber sido impulsada por un complejo de inferioridad inconsciente, alimentado por la exclusión de la infancia y el deseo de demostrar su valor. Necesitaba mostrar a sí mismo y al mundo que era digno de ser rey. ¿Y cuál era la mejor forma de hacerlo? Crear un reino glorioso, liderar con coraje y conquistar enemigos. Esto es lo que la psicodinámica llama sublimación, transformar la inseguridad emocional en acción transformadora. Su psicodinámica de la motivación era clara, quería honrar a Dios, pero también afirmarse como hombre. Ese conflicto interno es lo que lo hace tan humano. Cuando fue profetizado como rey, no se jactó, huyó. Cuando fue perseguido por Saúl, no se vengó. Cuando fue coronado, bailó con alegría espontánea. Pero, cuando fue tentado por el deseo, falló. Esto revela un arquetipo del rey herido, aquel que gobierna con grandeza, pero lleva una herida interna que lo hace vulnerable. Su motivación no era puramente altruista, era mezclada. Quería servir a Dios, pero también deseaba reconocimiento, poder y amor. Cuando pecó con Betsabé, el profeta Natán lo confrontó diciendo, «Has despreciado mi palabra y has tomado la mujer de Urías». David no negó. Respondió, «Pequé contra el Señor». Ese momento de confesión revela una mentalidad de crecimiento radical, creía que era posible arrepentirse, cambiar y ser restaurado. Su historia nos enseña que el poder no corrompe por naturaleza, corrompe cuando no se equilibra con humildad. Que la verdadera liderazgo comienza con el autoconocimiento. Y que el arrepentimiento sincero es el camino más corto hacia la redención. Patrones conductuales, adoración, lamento y el poder de la expresión. David tenía una rutina profundamente espiritual, oraba, componía salmos, adoraba, gobernaba, enfrentaba batallas y lidia con crisis familiares. Decía,
7 veces al día te alabo. Esta frase revela un claro patrón conductual. Veía la adoración como parte de la vida diaria, no como un ritual ocasional. No separaba vida pública y vida interior. Para él, todo era sagrado. Su disciplina era emocional, no solo religiosa. Usaba la música y la poesía como herramientas de curación psicológica. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu maligno, David tocaba el arpa para calmarlo. Esto muestra una inteligencia emocional avanzada. Entendía que la música tiene poder terapéutico, que la belleza puede sanar el alma. Su patrón de liderazgo era único. Lideraba con carisma, pero también con vulnerabilidad. Tras el pecado con Betsabé, no se escondió, confesó. Compuso el Salmo 51, uno de los textos de arrepentimiento más profundos de la historia. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia. Esto es lo que llamamos metacognición, la capacidad de observar el propio error y elegir el camino de la transformación. Pero este mismo patrón pudo haber generado cierto distanciamiento emocional en momentos de crisis familiar. Falló como padre, no enfrentó la violencia de Amnón contra Tamar, ni la rebelión de Absalón. Esto puede indicar un mecanismo de defensa común en líderes, enfocarse en lo público y descuidar lo privado. Gobernaba el reino, pero no podía gobernar su propio hogar. Su rutina, su adoración, su escritura, todo esto lo hizo productivo, resiliente e inspirador. Fundó un reino, estableció Jerusalén como capital espiritual y dejó un legado de fe y poesía. Pero lo que más impresiona no es el poder, sino la autenticidad. Lloró, erró, clamó, bailó, confesó. Su historia nos enseña que el poder no está en controlar, sino en expresarse, que la verdadera riqueza es la libertad emocional, y que la honestidad es la base de la restauración. Inteligencia emocional y resiliencia, cómo David lidiaba con críticas, pérdidas y sufrimiento. David enfrentó persecución, traición, pérdida de hijos y rechazo. Fue perseguido por Saúl, perdió a su hijo con Betsabé, vio cómo su hijo Absalón se rebelaba y moría en batalla. Aún así, no respondió con odio. Cuando Absalón murió, lloró: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». Esta frase revela un mecanismo de defensa maduro: expresar dolor sin negar el amor. Cuando fue confrontado por Natán, no negó el pecado. Dijo: «Pequé contra el Señor». Esto muestra una inteligencia emocional profunda. Sentía la culpa, pero no se perdía en ella. No reprimía emociones, las canalizaba con propósito. En psicología, esto se llama resiliencia emocional, la capacidad de atravesar el dolor y salir transformado. Tras la muerte de Absalón, se aisló, pero no desistió. Continuó gobernando, adorando, liderando. Esto revela una mentalidad de crecimiento radical. Creía que el futuro no estaba definido por el pasado. Decía: «Las misericordias del Señor no tienen fin, se renuevan cada mañana». Esto es inteligencia emocional en acción, enfocarse en lo que es posible, no en lo irreparable. En términos de gestión emocional, no evitaba conflictos, los enfrentaba con sabiduría. Cuando un enemigo lo maldecía, no respondió con violencia. Dijo: déjalo maldecir, porque el Señor le dijo: «Maldice a David». Esto es resiliencia en su nivel más alto. Actuar con paciencia, incluso cuando se es provocado. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir y elegir con sabiduría. Que la crítica no define quiénes somos, define quienes se atreven a crecer. Y que, a veces, el acto más valiente no es luchar, sino llorar. David eligió vivir con presencia, pasión y claridad. Y en eso, encontró su mayor victoria, la paz que viene del perdón. Arquetipos mentales: el rey, el poeta y el penitente. Según Carl Jung, todos llevamos arquetipos, figuras universales que moldean nuestro comportamiento. David encarnaba 3 con intensidad: el rey, el poeta y el penitente. El rey gobierna, lidera, protege. El poeta expresa, crea, siente. El penitente se arrepiente, se humilla, se transforma. Estos arquetipos no son elecciones, son llamados internos. Y David los vivió con total autenticidad. No fingía ser rey,
Vivía como alguien que tenía poder, pero también fallos. No fingía ser poeta, componía con el alma. Y no fingía ser penitente, lloraba con sinceridad. No necesitaba títulos para ser grande, su autoridad venía de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. En psicología, esto se llama liderazgo auténtico, liderar no por cargo, sino por ejemplo. También cargaba el arquetipo del héroe herido, aquel que, por dentro, lleva un dolor que lo hace más compasivo. Su viaje no fue lineal, estuvo lleno de altibajos. No conquistó territorios solo con espadas, sino con adoración. Y esto lo convierte en un modelo de madurez psicológica, donde el verdadero poder está en reconocer la propia fragilidad. Su arquetipo de poeta va más allá del simbolismo. Psicológicamente, representaba la figura de expresión plena, aquel que no teme mostrar lo que siente. No juzgaba, no se ocultaba, no se distanciaba. Decía, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto es lo que llamamos inteligencia emocional avanzada, la capacidad de transformar experiencias en sabiduría. Su figura también evoca el arquetipo del sacrificado, aquel que sufre para que otros puedan vivir. Esto resuena en niveles inconscientes, tocando memorias colectivas de figuras que pagaron un precio por su grandeza. No murió en vano, su vida se convirtió en un símbolo de transformación. En psicología, esto se llama simbolización del sufrimiento, dar sentido al dolor, transformándolo en fuente de significado. Su vida es un recordatorio, todos tenemos arquetipos dentro de nosotros. Lo importante es reconocerlos, honrarlos y usarlos para servir, no para dominar. David eligió vivir con verdad. Y en eso, encontró inmortalidad. Lecciones para el crecimiento personal, como cultivar la fuerza del arrepentimiento en el día a día. ¿Qué podemos aprender de David para nuestra vida moderna? Primero, que el arrepentimiento es la mayor forma de coraje. Segundo, que el verdadero liderazgo comienza con la humildad. Tercero, que la expresión emocional es fuerza, no debilidad. Y cuarto, que pequeños gestos, hechos con amor, cambian el mundo. ¿Podemos desarrollar esto? Sí. Podemos practicar atención plena, aprendiendo a reconocer nuestras emociones sin juzgarlas. Podemos cultivar resiliencia, entendiendo que el dolor forma parte de la vida, pero no necesita definir quiénes somos. Podemos entrenar nuestra mentalidad de crecimiento, creyendo que podemos cambiar, crecer, evolucionar. Y podemos identificar nuestros arquetipos internos. ¿Quién somos en el fondo? ¿El protector? ¿El creador? ¿El buscador? David no era perfecto. Tenía dudas, deseos, momentos de oscuridad. Pero era auténtico. Y eso es lo más raro. No se adaptó para agradar, vivió de acuerdo con su verdad. Entonces, te pregunto, ¿qué parte de David vive en ti? ¿La que quiere arrepentirse? ¿La que quiere expresar? ¿La que siente el dolor del mundo y no se calla? Independientemente de la respuesta, recuerda, no necesitas ser un rey para ser significativo. Solo necesitas coraje para mirar hacia adentro, con honestidad y compasión. Como él dijo, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no lo despreciarás. Y si la cura ya está dentro, tal vez el primer paso para cambiar el mundo sea simplemente comenzar. Aquí. Ahora. Con quien está a tu lado. Gracias por ver el video. Déjanos en los comentarios, ¿qué enseñanza de David más toca tu vida hoy? Hasta la próxima.